en la computadora. Entonces, esta va a ser la primera actividad que vamos a tener relacionada dentro del taller. Obviamente ustedes ya tienen otras actividades con el problema prototípico. Al parecer van a haber 2 o 3 actividades como en conjunto, entonces todos los profesores se están poniendo de acuerdo para ver la visita específicamente para qué les va a servir en las diferentes clases. Entonces hicieron un documento compartido en el que cada quien va a poner para qué va a servir la visita en cada clase. Pero pusieron, hagan de cuenta que van a estar las 5 materias y luego del lado derecho van a poner qué es lo que esperan que vigilancia tecnológica aporte a la visita. Y lo que yo les dije es que podíamos hacer un instrumento en el que pudiéramos recolectar todos los datos. Con ustedes les tocó utilizar el Cobo Toolbox. Es como una especie creo que tú utilizaste el Monkey Survey, ¿verdad, Santi? Ah, no, ¿cuál? ¿Perdón? ¿Tú utilizaste el Monkey Survey en lugar Monkey como Survey, no, era formulario? Question Pro, se llamaba. Question Pro. Ajá. ¿Conoces el Cobo Toolbox? No, ese no, es también de herramienta de... Sí, también es una, es que en el Cobo, es que no me acuerdo a quién de los equipos le dije que podían utilizar el Cobo, porque pues ahí se llama Cobo Toolbox, para que lo vayan viendo. Es igual un instrumento, un formulario, un forms, pero te permite manejar los puntos georreferenciados. Entonces, te permite hacer mapas y además te permite meter fotos. Entonces ya te dice ahí que, por ejemplo, si tú quieres hacer una pregunta con foto, entonces te pone la opción de que sea una foto y tú ya le pones la foto y te la va generando en la misma base de datos. Entonces, específicamente, más que por la georreferenciación, porque la georreferenciación para el jardín botánico no nos va a ser de gran utilidad, el hecho de que pueda tomar fotografías y que se puedan guardar las fotografías, el archivo fotográfico de la visita, fue por lo que yo les dije que podíamos utilizar el Cobo Toolbox. En el que tú utilizaste, Santi, yo me acuerdo que tú pusiste imágenes. Casi todos te permiten utilizar imágenes, pero no sé si todos te permiten tomar fotografías. Entonces yo les decía a los profesores que lo que podemos hacer es hacer precisamente una herramienta de estas, que para que ustedes con el celular, porque el Cobo les permite guardar la información en el celular aunque no tengan datos. Entonces, ustedes bajan el cuestionario como haya quedado, todo lo que es el formulario, lo llenan con los datos que tengan que llenar, la cantidad de datos que le quieran meter y luego los guarda y cuando ya se conectan ustedes a la red, entonces sube toda la información. Entonces, por eso es por lo que creo que esta aplicación puede ser una aplicación que nos permita hacer el levantamiento. Entonces, yo les decía que vamos a hacer una clase, que va a ser la clase del viernes, en donde van a estar sus compañeros del otro grupo y entre todos vamos a generar un solo formulario. Entonces vamos a ver precisamente que de cada materia, qué es lo que le interesa. Ustedes estuvieron en la clase que dio la maestra Katia, ¿no? Dio una clase en conjunto, me parece también a los 2 grupos, si no me equivoco. Corríjanme si estoy equivocada. Sí dio una clase de asesorías en conjunto con la profesora Tania, pero con el otro grupo no. Ah, ok, entonces nada más se las dio a ustedes, no se las dio al 201. Creo que sí se las dio, pero por separado. O sea, sí Ah, dio la clase, pero por separado, en los grupos. ok, porque la idea de ella, de esa clase, o según lo que tengo entendido, porque yo no estuve en la clase, era que Katia les iba a enseñar cómo observar, ¿no? Cómo ir qué cosas tenían que ver en un tema en particular. Eso fue lo único que supe, eso fue lo que comentaron. Y yo lo que les decía es que lo que podemos hacer, o sea, que de lo que se trata el taller de vigilancia es de recolectar información. Entonces, que era mucho más fácil que hiciéramos ese formulario, que en el formulario pusiéramos una sección para cada materia y que entonces, dependiendo del enfoque que el profesor le quisiera dar a la materia, a la visita, pues que entonces viéramos, por ejemplo, la primera
etapa o la primera parte del cuestionario de lo que es el formulario podría ser lo que les están pidiendo en ecología, ¿no? Y luego la otra parte en economía y la otra parte, porque no sé exactamente qué espera cada profesor de la visita. Entonces, si con cada profesor tienen que tener una mirada diferente con relación a los datos que van a recolectar, pues entonces con una sola herramienta podríamos hacer la suerte de ir como capturando toda la información y lo más importante es que haya una sola base de datos, es decir, que todos los alumnos, si van a ser, creo que hasta ahorita están inscritos 25, no sé si todos van a ser alumnos o haya alumnos y maestros en esa lista de 25, pero que cada persona que vaya, cada alumno en particular, pueda ir generando su propia base de datos, es decir, tener cuáles son, porque ahí puedes poner el nombre del encuestador, ¿no? O sea, de la persona que está levantando los datos. Y entonces que cada quien pueda saber exactamente cuál es su información, pero luego que tengamos una sola base de datos de todos los alumnos y que podamos precisamente tener ya con esa base de datos integrada, sin que la tengan después que capturar ni nada, sino saliendo de la visita tuviéramos esa información, ya pudieran hacer lo que le corresponde a cada materia, lo que ya sea que les dejen hacer una tarea, una actividad o un reporte, un informe, un resumen, lo que sea, ¿no? Entonces, esta idea es lo que queremos empezar a hacer en conjunto para lo que es el problema prototípico. Esta es la primera actividad en la que vamos a trabajar en conjunto todos los profesores, se supone que todos, para que podamos empezar a abordar el problema prototípico independientemente de que cada profesor ya esté como viendo una parte del tema o ya les haya dejado actividades o demás. Entonces, la idea es que nos van a pedir que hagamos, además de lo que es la herramienta en particular, vamos a empezar a investigar temas relacionados con lo que son los polinizadores. Entonces vamos a utilizar los mismos equipos en los que estábamos trabajando para dividirnos el tipo de vigilancia que vamos a hacer de del tema, de lo que sería lo de los polinizadores, para que así como estamos abordando lo que es la investigación del modelo del IRC, entonces nos dividamos la chamba y veamos cómo desde la perspectiva de la producción, desde la perspectiva de los productos, desde la perspectiva del mercado, desde diferentes ángulos, que a lo mejor tendrían relación directamente con las materias, o sea, cómo haríamos el análisis de los polinizadores desde ecología, cómo haríamos el análisis de los polinizadores desde la economía, cómo lo haríamos desde la bioeconomía o no sé, ¿no? O sea, no lo sé todavía porque en eso nos estamos poniendo de acuerdo con los profesores, pero así es como nosotros vamos a hacer el registro de la información, la investigación de lo que sería nuestra vigilancia estratégica. Es que me cuesta mucho trabajo porque tendría que decir los nombres de vigilancia competitiva e inteligencia, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, pero yo estoy en contra de que les pongamos esos adjetivos porque no estamos haciendo nada estrictamente tecnológico ni nada estrictamente competitivo. Entonces, para mí es una vigilancia e inteligencia estratégica. Estratégica implica que sirva para la toma de decisiones. Entonces, eso en particular es lo que vamos a hacer y la primera clase y la primera sesión va a ser el viernes, ¿sale? Entonces te los comento porque el día de hoy vamos a revisar el tema de cómo vamos con los avances de los diferentes equipos. En teoría ya deberíamos de haber tenido por lo menos un piloto y ya deberíamos de tener cómo vamos a abordar específicamente ya lo que sería nuestro ejercicio en las próximas 2 semanas, porque es para que podamos tener los resultados previos, ¿no? A la investigación que estamos haciendo. Al parecer, ya Laura se ha encargado, la directora de carrera se ha encargado como de vociferar a los 4 vientos lo que estamos haciendo. Entonces, ya hablamos con los pedagogos, con el grupo que está, con el que estamos, el grupo de los 6 que les decía que estamos al frente de cada uno de los diferentes ejes de la carrera y puede ser que lo que nosotros
investiguemos dentro del ejercicio que están haciendo directamente cada uno de ustedes, sí sea, sí llegue no solamente a los oídos de Laura, que va a ser la primera que va a hacer nuestra escucha, sino también a lo que sería ya el grupo de investigación en particular, que están interesados en saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos abordando, que son este grupo de los 6, que ya les presenté lo que fue el cuadro que hizo Antonio y les presenté un poquito lo que trabajé ya con Guillermo y con Brenda para lo de la entrevista a los profesores. No sé, Brenda, si pudiste entrevistar a Felipe, ya nos contarás. Y y entonces a partir de ahí sí vamos a poder, o sea, yo ya voy a armar una suerte de protocolo de investigación muy simple, o sea, no es toda una investigación, pero sí ya algo que le dé coherencia a los diferentes enfoques que estamos abordando, a la información que estamos queriendo. Hoy le tocaba a Michelle la minuta, la llevo yo. ¿Quién es? Michelle es de que, pues él no tiene otro equipo, ¿verdad? Ya no hay nadie del equipo 2. Sí, hija, por favor, llévala tú. Entonces, sí me interesa mucho que ya nos pongamos de acuerdo. Hoy tenemos que ver en dónde vamos, hacer un corte y revisar cuál sería ya los siguientes pasos y cuáles van a ser los resultados que sí vamos a lograr obtener, cuál sería la población objetiva a la que vamos a llegarle, de los profesores, si van a ser todos los profesores de la carrera o si quieren que invitemos a profesores de otra carrera pero del mismo instituto, con Antonio, que nos aboquemos a lo que sería la herramienta que te decía que podíamos armar, no sé si la avanzaste o no, pero que pudiéramos ya tener una herramienta para recolección de información, con el equipo de Santiago, Keila y Alfredo, que veamos precisamente cómo avanzaron, si tú ya tienes un instrumento de entrevista para los alumnos, si lograron entrevistar a tu hermana Keila, y entonces determinar cuál es el alcance que sí podemos lograr en el tiempo que nos habíamos destinado a hacer la investigación, y ver si si nos da para que presentemos algo concreto para ese proyecto, para esa fecha, o si no, cuál sería la alternativa, ¿no? Si podemos hacer una planeación un poquito más larga, porque yo no creo que eso sea la alternativa tal cual, porque si no nos vamos a distraer de hacer lo que es el problema prototípico. Pero precisamente por eso es importante que veamos hoy el corte, que me digan exactamente en dónde van, que veamos hasta dónde tienen ustedes considerado llegar, para que yo pueda armar más o menos lo que sería ya el que sí vamos a lograr con lo que serían estas 3 partes que tenemos. Michelle no ha avanzado nada en la otra parte que yo tenía considerada, a lo mejor yo me la aviento junto con Aurora, para que puedan ser las 4 partes. Y ¿qué me está hablando? Mi nuera, perdón por la interrupción, pero como está solita, creo que está buscándome para que le diga con quién puede dejar a la niña. Entonces, el viernes ya no presentaríamos avances, los presentaríamos hasta el siguiente martes, y seguramente el siguiente viernes estaríamos revisando ya el tema del problema prototípico. Entonces se nos van a empezar a empalmar las fechas, y no me gustaría me gustaría definir específicamente cuál va a ser el alcance de nuestra investigación. Entonces les voy a dar no sé, 5 o 8 minutos, lo que necesiten ahorita cada uno de los equipos, para que presenten sus avances, y luego nos podamos ir ya a lo que serían las sesiones de grupo, y logremos aterrizar ya en a dónde vamos a llegar en el tiempo que nos queda, de acuerdo a las especificaciones que habíamos puesto inicialmente del reto. ¿Vale? No sé si Brenda, lograste hacer la entrevista con Felipe, nos pueden contar ustedes cómo van. Luego le pedíamos a Keila, bueno, ahora sí están Brenda, Alberto y Guillermo, ¿no? Y luego Alfredo, Keila y Santi, están los 3 y los 3. Y al final vemos con Antonio cómo va, y luego nos vamos a grupos para ver hasta dónde alcanzamos, ¿sale? ¿Cómo ven? Profesora, Ajá.
Un minuto. No pude avanzar. Se me complicó esta semana mucho. Estas vacaciones las ocupé para trabajar, para organizar algunos tiempos, pero le propongo que si el jueves, este, nosotros tenemos clase con usted el viernes. Entonces le propongo si el jueves me hace un espacio, o bueno, si pudiera, y ya le llego con una propuesta, del avance para que ya el viernes, se integre. Ok, Eh, ok, sí, 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 sin por problema. favor. No, Gracias. no te preocupes. Vi que no hiciste el curso, entonces yo dije, no, algo se le complicó a este hombre. Sí, no hice el curso el de cooperativa, sí me inscribí, pero bajé todos los formularios y todo, pero no, ya no pude. Es que esta semana me preferí quedarme a trabajar porque varias fechas entre la visita al jardín botánico, para pedir los días. No te preocupes, no pasa nada, pero vemos exactamente cuál sería el alcance que lograremos contigo, ¿sale? Y ahí, Santi, a ver si nos platicas cómo te fue con el curso. Tú que sí lo tomaste, ¿sale? Brenda, ¿también tú lo tomaste? Creo que no, ¿verdad? Ya no me acuerdo quién sí decidió tomarlo y quién no. Pero bueno, entonces, Brenda, Alberto, Guillermo, ¿cómo les fue? ¿Hasta dónde avanzaron? ¿Lograron entrevistar a Francisco? ¿Tienen algún comentario acerca de lo que eran este, ¿cómo se llama? su entrevista? ¿O avanzaron en lo que sería la encuesta? ¿Quién nos platica? No, profesora, todavía no he podido entrevistar al profesor Felipe, pero eso vamos a estar platicando mis compañeros y yo. Ok, entonces no tienen avances diferentes de donde nos habíamos quedado. No, Bueno, Keila, Santiago y Alfredo. Bueno, profesora, la entrevista de mi hermana, pues todavía falta que yo le modifique algunas preguntas, pero pues creo que de base me gusta la estructura que tiene, como para ofrecer resultados distintos. Y además empezamos con una encuesta, empezamos a formular una encuesta y pues ya no sé si quieran verla, si nos quiera dar un breve punto de vista. ¿Por qué no nos vamos entonces a grupos para que se pongan ustedes de acuerdo? Entiendo que la Semana Santa nos rompió mucho lo que fue el ritmo que llevábamos y me gustaría más que se pusieran de acuerdo ustedes, que vean específicamente esto que decimos, a ver hasta dónde podemos llegar y cómo a qué sí nos podemos comprometer, porque sí ya generamos expectativas afuera, entonces no quisiera digo, no necesariamente tienen que ser en el tiempo en el que le dimos nosotros al reto. Podríamos nosotros, porque se supone que esto va a ser hasta el final del semestre, podríamos dedicarle a lo mejor algunos días posteriores a que pudiéramos hacer algún análisis de información o terminar de hacer lo que sería la investigación. No lo sé, piensen que tanto con el tiempo que nos queda supuestamente del reto, de donde nosotros que habíamos dicho que eran 10 sesiones, hasta dónde podríamos llegar. Y si no, pues reprogramamos, ¿no? Sin problema, pero sí, qué bueno que están ahora todos los que están trabajando dentro de lo que serán los 3 equipos que tenemos, porque pues Antonio, Aurora y yo somos otro equipo, ¿no? Yo estoy en todos los equipos. Entonces, vayámonos mejor a las sesiones, veamos cómo nos ponemos de acuerdo, regresamos y cuando regresemos ya nos cuentan específicamente qué pasó con la estructura del cuestionario y demás, y si necesitan de mí, nos vamos a salas. De todas maneras, yo me quedo con Antonio para apoyarlo ahorita y empezar a ver qué podemos avanzar en su proyecto. Y en cualquier momento que necesiten que yo entre a las salas, entro con ustedes, ¿vale? Entonces son las 2:30. Les dejo 10 minutos. Creamos. Les voy a poner que los participantes escojan sala y voy a poner 3 salas para que en el 3 el que sea el equipo 1, el equipo 3 y nos quedamos Antonio y Aurora se van al 2. Yo me voy con ustedes y si alguien me necesita, me llama. ¿Sale? Entonces voy a crear 3 salas y ya cada quien puede elegir la sala. No sé si pueden ver. Y si no, me dicen y yo los asigno.
No se ven las alas. ¿No? Ajá, no me ve, mandaste esa. Es que se supone que cada quien tenía que ver hacia a la que viera, pero bueno, qué bueno que me dicen. Alberto, te vas a la... Alberto son del 3, ¿verdad? Alberto al 3. Espérame, porque te mandé. En el 1 está entonces Keila, Santiago y Alfredo. En el 2 está Antonio y Aurora. Y en el 3, Alberto, Brenda y Guillermo. Listo. Se supone que ahora sí ya lo pueden ver. Todavía no lanzamos las pruebas, bueno, de la entrevista, pero ya quedamos en que esta semana vamos a resolver eso. Y también hicimos un prototipo de una encuesta que también sentimos que le hace falta pulirlo, pero Oye, queremos lanzarla. nos la quieren lanzar, mostrar, perdón, lanzar. Jaja. ¿Nos la quieren mostrar? ¿Nos muestran su encuesta? Sí. A ver, espérame. ¿Ahí la ven? Sí. Sí. Ah, bueno, pues quizás estoy siento que está un poco simple, pero pues de los modelos educativos. Y entonces, pues, la primera, ¿has tomado clase en línea? ¿Has tomado clases presenciales? Y después, ¿crees que la presencialidad física en un salón de clases es importante para aprender? ¿Te trae algún beneficio tomar clases desde casa? ¿Cómo te gustaría cursar tus estudios? ¿Por qué razones crees que podrías tener dificultades para tomar clases en línea? ¿Por qué razones crees que podrías tener dificultades para tomar clases presenciales? ¿Qué tan factible te parecería poder tomar clases presenciales y en línea a la vez? ¿Qué te gusta más, tomar clases en línea o presenciales? ¿Y te gustaría tomar clases en un modelo híbrido en el que puedes ir presencialmente y también tomar clases en línea a la semana? Y bueno, ese sí. Ok. Y el otro creo que sí ya lo habían visto, ¿no? Entonces, Sí, el otro ya nos lo habías mostrado. Entonces, em, fíjense, bueno, ahorita les hago la retroalimentación. Vamos a, si quieren, aprovechamos el tiempo para sus compañeros y ahorita les hago una reflexión de cómo ir como entrelazando esta información con como los elementos de análisis que vamos a tener en común. O sea, tiene que haber un punto en el que todos podamos cruzar información. Entonces, hay que abordar desde la perspectiva del profesor, desde la perspectiva del alumno y desde la perspectiva del análisis del modelo, que son esas tres cosas con las que estamos jugando, qué cosas tendríamos en común y qué cosas tendríamos en común. O sea, una pregunta muy parecida, pero una respuesta desde una mirada diferente. Entonces, eso lo quiero ver justo también al comparar lo que serían la herramienta de ustedes con la herramienta de Alberto y con la herramienta de Antonio. Entonces, ahí en esas tres herramientas tiene que haber preguntas que sean casi idénticas, pero que las respuestas no van a ser idénticas, que cada quien las va a responder de una manera diferente. ¿Sale? Entonces, ahorita les hago la retroalimentación porque es precisamente en la encuesta que es en donde vamos a poder identificar eso, ¿sale?
Entonces, vayan poniéndome fechas de qué es lo que vamos a hacer, o sea, en qué plazos pretenden hacer cosas, las cosas, para que ya como que veamos específicamente, la próxima semana vamos a hacer esto, la siguiente semana haríamos esto y terminaríamos en esto. ¿Sale? Pero ahorita, ahí con eso. Alberto, gracias, Santi. Alberto, Guillermo y Alfredo. No es cierto, Alberto, Brenda y Alfredo y Guillermo. Pues nosotros ya quedamos de acuerdo en que esta semana ya quedan las entrevistas, y también queremos solicitar una sesión con usted para checar nuestra encuesta, para ya poderla aplicar también. Pero ya Ok. esta semana ya quedarían hechas las entrevistas. Ok, muy bien. Pero entonces hagan una antes de que, de que hagan la segunda, muéstrenme los resultados que tengan. Lo mismo también si Santi, Alfredo y Keila, Alfredo no. Sí, Santi, Alfredo y Keila, ¿no? Porque son Brenda, Alberto y Guillermo. Ay, siempre me los revuelvo. Sí, profesora, sí está bien. Ajá, ok. Si van a hacer el levantamiento de una entrevista, acuérdense que también hagan una nada más para que podamos revisar lo que nos respondieron y a partir de ahí hacer las otras. Porque acuérdense que el piloto, que de eso es de lo que quiero que les platique Santi, cómo nos fue en el piloto, es precisamente para que corrijamos cosas que a lo mejor todavía no lo tenemos bien afinado, ¿sale? Entonces, nos hace falta esto de lo que es el tema de cómo vamos a armar la información. Entonces, de eso vamos a platicar ahorita. La próxima semana, si esta semana la meta sería levantar las entrevistas, ¿no? Tanto de Keila como de la hermana de Keila como del profesor Felipe. Si ya quedó la del profesor Felipe, hacer la de Tania y la de Camaji también en esta semana. Eso entiendo que es el reto o el desafío. O sea, ¿quieren que esta semana queden las 3 entrevistas? Sí. Ok. Y entonces, esta semana tendría que quedar el instrumento para que la próxima semana levantemos ya la información de la encuesta, ¿cierto? Sí, profesora, sí. Yo creo que igual sería, si tiene usted tiempo, pues puede ser creo que habíamos quedado que el jueves, Beto, creo que sí, ¿no? El viernes. Ok, pónganse de acuerdo ustedes y me dicen y yo trato de hacerme un espacio. Aunque sea a las 8 Sí, de el la viernes. noche. Aunque sea a las 8 de la noche como la vez pasada, pero sin problema nos hacemos el espacio. El jueves con Antonio. Y entonces también a Santi, Keila y Alfredo, pónganse de acuerdo para que nos veamos y podamos ver. Entonces, esta semana sería sacar la entrevista de la hermana de Keila, sacar las entrevistas de los profesores y armar los tres modelos de encuestas. ¿Sí? Entonces, en esos modelos de encuesta les voy ¿se acuerdan que ya habíamos presentado como una suerte de elementos? Ay, déjenme ver dónde los dejé. En la sesión pasada. ¿No te acuerdas, hija, si ya están en el Padlet la presentación de la semana pasada? Según yo dejamos todo al día, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, para no decir algo que a lo mejor no es cierto, mejor lo revisamos para que para que hoy tengamos todas las presentaciones subidas y podamos dejarles a los chicos que, dado caso de que necesiten revisar algo, les voy a mostrar lo que fue la presentación que nos enseñaron a nosotros en el último taller que tuvimos con los pedagogos. Se llama Transitando a la Individualidad. ¿Qué es lo que ellos, pues es que no sé si es ellos o cómo nos podemos,
como repartir la chamba. Esta es como la propuesta de los pedagogos, en donde, fíjense, los participantes identificarán los principios de la individualidad para la creación de ecosistemas educativos. Lo primero que tenemos que pensar es, y que yo me puse, que fue una de las cuestiones que yo comenté con los pedagogos, es que tenemos que utilizar un lenguaje común en donde todos estemos hablando con los términos de una manera que entendamos lo mismo, porque al hablar de ecosistemas y están hablando con biólogos como la maestra Tania, como la maestra Carmen, o como la maestra Katia, que obviamente para ellos un ecosistema tiene una forma de concebir la palabra ecosistema. Entonces, si nosotros hablamos de ecosistemas educativos, ¿a qué le llamamos ecosistemas educativos? Esto es lo que yo voy a utilizar. Como esta es la presentación de ellos, estos términos yo los pretendo definir con nuestro modelo. Y entonces aquí hablaban de que la parte híbridual implicaba un sistema, que ahí nuevamente nos íbamos con Katia y el tema de los sistemas, en donde pues ella siempre, pues ustedes la conocieron, ¿no? ¿Sí les tocó que les diera clase Katia? Sí, ¿verdad? Ustedes les dio clase Katia porque yo coincidía con ellos. Ustedes saben lo que es la concepción de la maestra Katia, de lo que es un sistema. Entonces ya llevamos dos palabras que se utilizan en nuestro argot me refiero a la licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible, en donde nosotros les estamos dando a ustedes, estamos utilizando este concepto desde una perspectiva, de la perspectiva de sistemas y desde la perspectiva de la ecología. Entonces tenemos ecosistema y luego tenemos que la educación es un sistema. Y luego ellos hablan de que lo híbridual tiene que ver con lo presencial y la distancia. Aquí yo digo que hay un error porque en realidad esto nada más tiene que ver, lo presencial y a distancia está más relacionado con lo híbrido que con lo dual, pero bueno, dejemos que lo presenten aquí. Dentro de la modalidad educativa, la modalidad, aquí hay otra palabra que están utilizando precisamente. Esto tiene que ver con los conceptos de la SEP. Yo abrí 4 maestrías en el Instituto Ortega y Gasset, y entonces la modalidad educativa es parte de lo que uno tiene que elegir para solicitar un REBOE. El REBOE es el reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, en donde ellos tienen solamente 2 tipos de modalidades. Entonces, yo no sé si ellos están utilizando modalidad educativa desde la perspectiva de lo que la ley de educación dice o si lo están utilizando de una manera teórica, porque dicen que expresa la forma o el modo en el que se produce el proceso de comunicación e interactividad entre docente y estudiante. Alude a la dimensión tiempo-espacio cultural de la acción didáctica. Esto es un concepto pedagógico. Sin embargo, modalidad educativa es un concepto normativo de la educación en México. Entonces ahí es donde yo les decía que chocamos en el momento en el que ellos dicen una cosa y lo relacionan con un concepto y luego nosotros podemos tener otra imagen o otra forma de entender ese concepto. Para ellos implica la distancia física, geográfica, cultural y cronológica, la modalidad educativa. ¿No? Entonces, estos son como los elementos, si nosotros nos pusiéramos a pensar en que tenemos que darle resultados a ellos, o sea, si nuestros clientes fueran los pedagogos, la información que nosotros estamos recopilando va a ser una información que ellos van a utilizar. Por lo tanto, tenemos que entender su lenguaje para poder precisamente responder y que sea estratégica para el modelo educativo. Que los pedagogos puedan utilizar nuestra información para tomar decisiones con relación a esto. Por eso esta va a ser una parte de mi punto de partida. La educación presencial, y ponen aquí 2 elementos de lo que es la educación presencial, la ven como el desarrollo de las actividades escolarizadas. Esas son las modalidades que dice la SEP. Puede ser una modalidad escolarizada o una modalidad no escolarizada. Entonces, ahí es donde digo que hacen una revoltura de cosas que mi protocolo de investigación lo que va a hacer es que va a proponer cómo vamos a entender todos estos términos de una manera común.
Y entonces dice que el docente acompaña al estudiante en tiempo real y el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser aún magistral y con una interacción sincrónica. Para ellos este es el concepto de educación presencial. Y luego el concepto de educación a distancia, que es la modalidad educativa no escolarizada, es una situación en donde la dimensión tiempo, espacio y cultura son distintas, el diálogo didáctico a través de diferentes medios y modelos de comunicación, que puede ser a través del uso de un soporte tecnológico, y una interacción sincrónica o asincrónica. Entonces, estos elementos, dimensión, tiempo, espacio, cultura, la manera de comunicación y la manera de cómo se interacciona de alumno con profesor y profesor con alumno son de los elementos que para nosotros es importante preguntar. En todos los instrumentos tendríamos que estar considerando estos elementos. La dimensión tiempo, la dimensión espacio y la dimensión cultural, porque en teoría el Instituto Rosario Castellanos está diseñado para la gente que vive en la Ciudad de México. Entonces, si esta es una cultura distinta o los elementos con los que está propuesto el modelo educativo son para una cultura citadina y no aplican necesariamente para lo que serían otro tipo de cultura, podría ser importante. Entonces, ¿qué implica esto para nuestros instrumentos? Que tenemos que preguntar el tiempo en el cual tenemos la posibilidad de aprender siendo estudiantes y el tiempo desde la perspectiva del profesor, en el tiempo que le toma al profesor preparar la clase, la manera en la que la tiene que diseñar, la forma en que entrega los contenidos. Entonces, los dos elementos son vistos o sea, es el mismo elemento visto desde la perspectiva del alumno y desde la perspectiva del maestro, o desde la perspectiva del modelo, el modelo que nos dice con relación al tiempo, con relación al espacio y con relación a la cultura. Cómo está diseñado en el deber ser. La manera en cómo nos comunicamos, los medios y los modelos de comunicación, el uso del soporte pedagógico y la interacción sincrónica y asincrónica, ¿sale? Entonces, si les vamos a preguntar a los alumnos si están, qué piensan de lo presencial o qué piensan de lo que no es presencial, que ahora puede ser a distancia o virtual, entonces tendríamos que preguntarles específicamente de esas cosas. De la manera en que si están, por ejemplo, esta que dice, el docente acompaña al estudiante en tiempo real. Ustedes y yo estamos ahorita conectados en tiempo real. A eso es a lo que se le llama sincrónico. Asincrónico podría ser, por ejemplo, si Michelle dice, pues es que yo sigo inscrito, yo quiero seguir tomando la materia y entonces voy a ver todos los videos de todas las clases y me voy a poner al corriente con todas las actividades. Si yo dentro de mi diseño como profesora le doy la alternativa a Michelle o a Janet, que está en Canadá, de decir, pues a mí no me importa si estuvieron o no en clase, de todas maneras pueden ponerse al corriente, demostrarme que quieren aprender y hacer las actividades para que puedan pues, probar que su competencia la desarrollaron. Entonces, eso es una parte del diseño del profesor que te da precisamente la posibilidad de que puedas hacer esto no necesariamente en el mismo tiempo del estudiante y tampoco en tiempo real. Puede ser en un tiempo posterior. Si ahorita ya pasó un mes de clases, ¿qué pasa si de repente se aparece alguno de ellos y me dice, maestra, me quiero poner al corriente? Entonces, eso implica que ya no estuvo en todas estas sesiones y que yo tengo que tener una alternativa para que aún y con todo eso ella pueda tener la posibilidad de pasar la materia y obtener los conocimientos. No sé si obtener la misma calificación, de eso no me he puesto a pensar todavía. Y eso dependería mucho de que ustedes también la calificaran o que calificaran su esfuerzo, ¿no? Porque acuérdense que tenemos 3 elementos de evaluación, el que es la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación.
Entonces, ahí, en esa manera en la que ustedes participan, pues también es importante que las personas conozcan que no depende de mí toda la calificación, que depende de que todos estemos de acuerdo en que los conocimientos se están adquiriendo y se están demostrando. ¿Sale? El plan de estudios, esta es la diferencia entre un plan de estudios a distancia. ¿Cuáles eran los primeros planes de estudios a distancia? Pues los que te entregaban los libros, tú leías todo lo que tenías que leer y luego hacías los exámenes, que era la prepa abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un modelo a distancia. Este que nosotros estamos manteniendo ahorita podría ser considerado como un modelo a distancia. Sin embargo, es sincrónico y sin embargo es presencial porque ustedes están ahí, yo estoy aquí y estamos interactuando en tiempo real. Entonces, esta mezcla de elementos es precisamente la que tendríamos que identificar para poder empezar a abordar las preguntas con ese enfoque. Fíjense, un plan de estudios de educación a distancia es cerrado, reglado, rígido y flexible, pero abierto, ¿no? Tendríamos que entender todos esos elementos para que pudiéramos nosotros ver el tipo de modelo que nosotros estamos pensando, qué es, si es cerrado, si es abierto, si es flexible, si es inflexible. Para mí es cerrado y es inflexible, porque ustedes no deciden las materias que tienen que tomar, las deciden previamente por ustedes, porque no se abre un grupo y ustedes dicen, está el grupo del maestro Francisco y el grupo de la maestra Magda, yo decido irme con el profesor Francisco. No, a ustedes les dicen, tú eres del 201 y te toca el profesor Francisco, tú eres del 202 y te toca la profesora Magda. Te guste o no te guste, esa va a ser tu profesora, ¿no? Entonces, eso es un modelo rígido, no es un modelo flexible, y es un modelo duro, bueno, que las características eran reglado, cerrado, perdón, porque no hay posibilidades de que ustedes vayan avanzando a su ritmo y que digan, no, hoy nada más, este semestre como tengo mucho trabajo, voy a elegir 2 materias y el próximo semestre como voy a tener un periodo de vacaciones largo, me voy a aventar 7 en lugar de 5, ¿no? Entonces, esos son lo que son los modelos educativos y la manera en cómo pueden ir avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, este modelo es un modelo que en teoría ya había sido superado, sin embargo, todavía hay escuelas que lo adoptan y que así hacen sus proyectos y sus programas. Esto del ecosistema, fíjense, hablan de un ecosistema educativo y luego hablan de la ecología de los medios, ¿no? Válgame si la maestra Katia entiende la palabra ecosistema educativo de una manera y la maestra Tania y la maestra Carmen entienden la ecología de los medios de otra manera y no nos ponemos de acuerdo en a qué nos referimos con ecosistema educativo y a qué nos referimos con ecología de medios, nos vamos a volver locos. En teoría, ellos proponen que los medios son los estudiantes, los canales, los profesores, los ciudadanos, los contextos, los entornos, los materiales, y luego de todo eso se hacen nichos, ¿no? Entonces, esta forma de presentar la información es una forma en donde todo está relacionado con todo. Los entornos los manejan internos. Para mí, en el tema de lo que es, y eso ya lo hablo específicamente desde la perspectiva de la prospectiva, el entorno es el de afuera, no es el de adentro. El ambiente es el de adentro. Si tú estás en un cuarto cerrado, el ambiente dentro del cuarto es diferente al ambiente fuera del cuarto, pero tu entorno es más grande que tu ambiente. Entonces, esas son de las cosas que precisamente yo digo, los tenemos precisamente que definir. Luego acá decimos contextos reales y contexto real, escolar, virtual y presencial. El contexto real y escolar es uno y el medio virtual o presencial es otro. No todo se les puede llamar contexto. Entonces, estas cosas son las que yo voy a presentar con con el modelo que yo les enseñé la vez pasada, que es el de, la última sesión fue déjenme parar esto y ponérselas. La idea es que nosotros entendamos las cosas a nuestro entender, o sea, que nosotros definamos, mejor dicho, las cosas de manera que tengamos un lenguaje común y que luego hagamos esto que en la
7 de abril, sí, ¿verdad? Fue la última vez que nos vimos el 7. Que la vigilancia y la inteligencia definen como factores críticos de vigilancia y luego estos que decíamos que tenemos que tener criterios y luego de los criterios tenemos que tener le llamamos criterios y le llamamos, porque la estoy viendo yo y no se la estoy enseñando. Criterios y atributos, ¿no? Que era desde la vez pasada empezamos a ver cuáles eran nuestros criterios y cuáles eran los atributos que nos iban a hacer comprender esos criterios. Entonces, el modelo con el cual nosotros vamos a trabajar habla de un entorno educativo que es todo lo que está fuera del sistema. ¿Qué es lo que está fuera del sistema para el alumno? El que si trabaja o no trabaja. Ese es un elemento de su entorno que le facilita o le dificulta la posibilidad de estar tomando las clases. Entonces, todo lo que esté fuera del alcance de lo que es la escuela en particular, que nos podría estar ayudando o entorpeciendo para poder ser alumnos, desde la perspectiva del alumno, va a estar en el entorno educativo. Entonces, y incluyendo los medios con los que cuenta cada persona para precisamente insertarse dentro del sistema. Entonces, dentro de ese entorno está el que si tienes un buen internet o no lo tienes. De que si tienes el instrumento con el cual te conectas, que podría ser el dispositivo que nosotros le llamamos ahora, ¿no? Que puede ser un celular, que puede ser una tableta, que puede ser una computadora. Entonces, esos elementos, nosotros tenemos que conocer las diferencias del entorno de cada persona para poder meter a esa persona dentro de lo que sería el ambiente en el cual la vamos a investigar y por lo tanto tendríamos que conocer el entorno del maestro y el entorno del alumno. El entorno del maestro en cuestión de herramientas, las preguntas podrían ser exactamente las mismas. ¿Qué se supone que necesita el profesor? Pues lo mismo que necesita el alumno. Necesita el internet, necesita un dispositivo, que puede ser una computadora, puede ser un celular, puede ser una tableta, pero que obviamente para que yo pueda presentar, y yo lo vimos el año pasado cuando me robaron el semestre pasado cuando me robaron mi cargador, yo no tenía el mismo dominio para poder hacer la presentación de la materia, de la clase, con un celular que con una computadora. Entonces, el alumno puede tomar la clase más fácilmente en un celular, aunque le cueste trabajo, aunque tenga todas las deficiencias que tiene, que el profesor con un celular lance la clase. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que comparar. Entonces, los alumnos y los profesores tenemos que tener la misma información, me refiero a la misma información, los atributos que vamos a estar analizando, los factores críticos de vigilancia que tenemos que identificar en los alumnos y en los profesores con relación a la tecnología son muy parecidos. Con relación al trabajo, o sea, el profesor, el alumno puede estar trabajando y estudiando. El profesor puede estar dando clases en esta escuela y en otra, o estar dando clases y estar trabajando. Por ejemplo, yo trabajo por mi cuenta en consultoría y doy clase aquí en el instituto. La maestra Tania da clases en la UNAM, pero aparte hace investigaciones. Entonces, ese entorno del profesor te permite saber si el profesor es un profesor completamente académico, que solamente se dedica a dar clases todo el día y que por lo tanto no te presenta a lo mejor lo que sería ejemplos más apegados a la realidad. Entonces, si para nosotros es importante conocer la información del alumno para ver qué tanto el que esté trabajando, el que tenga hijos, el que sea padre de familia y tenga que estar dando el sustento para su casa, el que sea soltero, el que viva solo, el que tenga, o sea, esos elementos que si ustedes se preguntan qué características a ustedes como alumnos les facilita o les dificulta el hecho de poder tomar la licenciatura, no nada más las clases,
esos son los elementos que le tienen que preguntar al alumno, o sea, es el perfil del alumno, el perfil del alumno fuera de las clases, tanto en cuestiones personales, la edad, por ejemplo, el tiempo que tiene que salió de la escuela, si ha trabajado o ha estudiado, si ha estudiado otra carrera, como por ejemplo Alberto que tiene otra carrera. O sea, todos esos son elementos del entorno del alumno que precisamente le dan una forma diferente de pensar, unas características diferentes para poder entender mejor las clases o más, que se les dificulta más porque tienen menor cantidad de tiempo, porque no tienen un contexto que les ayude a poder comprender las materias que están tomando. Entonces, eso lo tenemos que pensar en el cuestionario del alumno y en el cuestionario del profesor, cuáles son los elementos del entorno que no están dentro del instituto que podrían ayudar a que el profesor tenga mejores características para hacer esto de la individualidad, ¿no? Si ha tomado clases, cursos de cómo dar una clase en línea, si ha dado clases en línea en otros lugares, si ha participado en diseños de clases que no sean necesariamente así, sino en otro tipo de formato como lo que tomó Santiago del curso que les decía de cooperativas. No es lo mismo que uno haya diseñado un curso completamente automatizado en donde forzosamente te tienes que imaginar un diseño donde el profesor no está interactuando con el alumno y el alumno de todas maneras tiene que aprender toda una serie de conceptos y contenidos y hacerlos propios y comprenderlos y explicarlos sin que tú te puedas asegurar que tengas una relación con el alumno. Ahora porque pues, yo estuve como monitora y le pregunté, pero prácticamente él se inscribió, tomó todo el curso y luego ya obtuvo un certificado porque demostró las competencias que había obtenido con ese curso, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que el perfil del profesor sea diferente y que el perfil del alumno sea diferente. Y a eso que está fuera del ambiente, que yo digo, el ambiente de aprendizaje es la manera en donde, lo que tenemos adentro del instituto. Ahora, el contexto teórico y el contexto real. Con eso jugamos los profesores. Digo jugamos porque precisamente tenemos la posibilidad de decidir si en lugar de que yo los meta a hacer un ejercicio, les pongo un caso práctico o les doy una lectura. Si les doy una lectura para que entiendan los conceptos y luego les pregunto y les hago un examen, pues eso es una manera de acercarles el conocimiento. Que eso implique que realmente aprendan o no aprendan es otra cosa. Entonces, este contexto teórico y este contexto real están todavía dentro del entorno, no están dentro del ambiente de aprendizaje porque no forman parte del instituto, sino forman parte de lo que yo tengo la libertad de cátedra de elegir la manera en cómo les entrego la clase a cada uno de mis grupos. ¿Sale? Entonces, por eso es un contexto, no está dentro, tampoco está fuera, pero está en medio de las dos cosas. Es la manera en cómo yo introduzco al alumno desde una parte teórica para que tengan un conocimiento diferente o los enfrento a la realidad para que puedan tener tanto el concepto teórico como el contexto real. Entonces, el círculo podría estar, el del ambiente de aprendizaje, más metido hacia lo teórico, o sea, que casi no toquemos la cuestión real, y entonces este centro lo tendríamos que mover hacia el lado izquierdo. Bueno, para mi izquierda, no sé ustedes para dónde lo vean. O bien, el círculo lo tendríamos que mover hacia donde dice contexto real, cuando la teoría no es tan importante. Yo trato de moverme lo más posible al contexto real y sacarlos mucho de las cuestiones teóricas. Pero obviamente esto que he venido haciendo de irles como dando un poco más de explicación acerca de la manera en cómo comprender la forma de utilizar la vigilancia para intervenir en un proyecto o en una investigación, pues de todas maneras es una manera teórica de explicárselos. Porque no les estoy dando un ejemplo, simplemente les estoy dando una explicación de lo que es un modelo, ¿sale? Aunque no les estoy dando la explicación del modelo de vigilancia, estamos a partir de un modelo, estamos tratando de entender la vigilancia y la inteligencia.
Entonces, por eso para mí el círculo, pues el círculo está en medio, porque tendría que tener un equilibrio entre la teoría y la práctica, pero no está cargado hacia ningún lado, sino que tiene la posibilidad de moverse hacia cualquiera de los dos lados. Dentro ya de lo que es el círculo, entonces ahí es donde vemos las cosas que nosotros como profesores y como alumnos tenemos en el ambiente dentro de lo que es el Instituto Rosario Castellanos. Esto te lo impone de alguna manera el modelo pedagógico. Y entonces tenemos la posibilidad de interactuar en un espacio, yo le puse espacio físico o espacio virtual, porque es precisamente la forma, el medio, la manera en la que nosotros estamos interactuando. Pero aparte, ese espacio, que para mí es como el escenario, como si les pusiera, si hubiéramos un teatro, el espacio es todo lo que es el cuarto donde está, donde podemos nosotros montar los recursos con los cuales voy a dar precisamente la ambientación de la escena, ¿no? Entonces, imagínense que los recursos pueden ser analógicos o pueden ser digitales. Analógico dentro de un salón de clases puede ser un pizarrón. Que ya fui a la Magdalena Contreras y tenemos 4 paredes, dentro de esas 4 paredes hay un pizarrón al frente, hay sillas que son mesabancos, y no tenemos ni siquiera en todos los salones un proyector, ¿no? Entonces, los recursos que se tienen dentro de las aulas del Instituto Rosario Castellanos en la Magdalena Contreras son analógicos. Si nos vamos a lo que es el colaboratorio, que es donde están las computadoras, ahí tenemos en el mismo espacio donde hay recursos analógicos como las sillas y lo que es el pizarrón, tenemos recursos digitales porque tenemos computadora, porque tenemos proyector. Entonces, esos son los recursos, los elementos con los cuales nosotros podemos hacer la escenografía para poder presentar lo que son los contenidos. Y luego hay actividades que son como las escenas, ¿no? O sea, una cosa es la escenografía y otra cosa es la escena que vamos a montar. La escena que vamos a montar es el día a día. Cada sesión es una escena diferente. Si nosotros queremos ver toda la película, tendríamos que ver todas las sesiones. Es decir, tendríamos que aventarnos y chutarnos todos los videos para poder entender cómo empezamos a conocer un tema y cómo terminamos sabiendo el tema. Entonces, todos estos son los elementos y la manera en cómo yo voy a presentar lo que sería esta propuesta de investigación. Entonces, precisamente, ustedes tendrían que jugar con estos, que por eso le preguntaba a Aurora que si ya estaba la presentación, porque esta presentación ya está en esto fue la presentación de la semana, de la última vez que nos vimos. No, hay un círculo vacío porque no necesariamente lo que está ahí es todo. Pueden haber otras cosas. Sí, Antonio, dime. Sí, profesora, quería comentarle, ayer, por ejemplo, Alejandra antes estuvo con nosotros en el semestre pasado. Ajá. Entonces, le llegó una invitación para justamente pertenecer ¿cómo se llama? La junta de, ay, permítame, es como, Sí, para seleccionar a los representantes de alumnos, ¿no? exacto, ante la junta de gobierno. Ajá, Entonces, no quedó electa por un voto. ok. Pero quedó una chica de ahí de ciencias ambientales, de comunicación, me parece. Ok. Entonces, entre la plática que se daba, justamente decían que primero no existe la figura de profesor Ajá. en el instituto, son Ujú. prestadores de servicios. Así es, educativo. Entonces, ajá, de servicios educativos, sí, o sea, sí hay muchas cosas, ¿no? Entonces, y varias cosas en el modelo, incluso no hay como una filosofía del modelo educativo. No se sabe si es humanista, no se sabe si es ambientalista, si es más técnico, si es más Sí o sea, hay, y está les voy como, a pasar, les voy a ok. pasar la información que hay valores y hay como una misión y una visión. O sea, sí hay elementos. Si quieren, yo se los comparto para que los puedo subir precisamente para que ustedes los conozcan. Porque nos los dan cuando nos dan el Tibarik, que le llaman, el curso de porque los profesores tienen que tomar para entender el modelo educativo. Pero yo se los comparto. Dime, ¿qué más, Antonio?
Ajá, entonces otra de las cosas es, por ejemplo, que la libertad de cátedra pues tampoco existe del todo, ¿no? Porque estamos como órgano dependiente del gobierno de la Ciudad de México, pues tenemos que, el instituto tiene que funcionar de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a las propuestas y a las sugerencias que se le hagan los comités, en este caso el SECTI. Ujú. Entonces, La SECTEI, ajá, la entonces, Secretaría de Investigación y no sé qué del gobierno del Estado de México, del Distrito Federal, perdón, sí. sí, sí, de la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que este ejercicio justamente que se está haciendo, pues bueno, esto dura un año, lo de los estudiantes, pero a mí me parece que este ejercicio, esta vigilancia, puede llegar a grandes propuestas, no solamente o sea, a grandes propuestas me refiero ante la Junta de Gobierno que se hace en proponer, diseñar, sobre todo proponer, ¿no? En el rumbo que pueden ir tomando el mismo instituto, pero también la carrera. Entonces, a mí me parece que ambas cosas se pueden complementar con este ejercicio que se está haciendo, hacer la revisión, la vigilancia del modelo pedagógico, respecto a LEDS, a la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible, pero también se puede llegar a hacer justamente esta propuesta ante la Junta de Gobierno, por medio de representantes. Entonces, bueno, eso implica otras actividades más como estudiantes, ¿no? Pero creo que por lo menos, creo que de economía y desarrollo sostenible podría surgir una propuesta interesante al modelo pedagógico, a la carrera y pues a varias otras propuestas que se pudieran hacer, entre ellas, por ejemplo, el cambiar de no ser un instituto dependiente del gobierno de la Ciudad de México, sino que fuera, y creo que eso Autónomo. como que ha de estar en trámite, ¿no? Que sea autónomo. Y eso implica otras cosas burocráticas, porque al ser autónomo existe la figura del profesor, y al existir la figura del profesor existe la figura de la investigación académica, que eso es algo bien importante que a nosotros, que al instituto le da pues un renombre, un trabajo, una trayectoria, y a nosotros, pues, eso es lo que nos respalda a nosotros. Pues sí, Ese digo, es mi comentario. gracias Antonio. La intención es esa, la intención es que lo que salga de aquí sea algo de lo que nosotros podamos precisamente hacer una propuesta, nosotros me refiero a todo el grupo, y que sea la voz de la licenciatura ante alumnos, maestros, administrativos, pedagogos y directivos. Entonces, por eso sí me interesa que podamos como ver todo lo que son los elementos que podamos hacer. Yo les digo, yo les muestro porque ya vieron todos los elementos que se supone que los pedagogos traen, y todo eso yo lo quiero, o lo estoy armando yo para una propuesta para que los 6 profesores que estamos ahorita al frente de la investigación de cada uno de los ejes, tengamos un lenguaje en común, y en este entendido, como se los expliqué yo, es como yo lo voy a proponer como parte de la investigación. Entonces, lo único importante, o mejor dicho, lo más importante de toda esta presentación que yo les hice a ustedes es que los elementos nosotros los consideremos dentro de lo que son nuestros instrumentos. Es decir, Alberto, Guillermo y Brenda, Santiago, Alfredo y Keila, Antonio y Michelle, estemos hablando en el mismo lenguaje desde diferentes perspectivas, y que entonces cuando podamos hacer precisamente el análisis, podamos hacer los análisis cruzados. ¿Qué pasa con un profesor de esta naturaleza y alumnos de esta naturaleza? ¿Qué pasa con el espacio presencial y las necesidades de la individualidad, del modelo en particular? ¿Qué pasa con los recursos con los que tenemos y los recursos que se requieren? Entonces, esos cruces de información son a los que a mí me gustaría que llegáramos. Y no es algo tan complejo si hablamos todo el mismo lenguaje, todos el mismo lenguaje. No es algo tan complejo si cada uno entiende su parte y luego hacemos el cruce de información. Esa separación en pequeñas cosas de las cuales todos podamos hablar, y luego el diálogo que podemos hacer en común entre lo que pasa con una perspectiva y la otra, es lo que es la inteligencia.
del modelo de vigilancia e inteligencia. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos como tratar de mostrar y demostrar, primero, que se puede hacer un análisis así de complejo y un análisis del modelo desde la perspectiva inclusive de los alumnos, o sea, que no necesitamos ser unos grandes investigadores, sino que nosotros mismos podemos hacer investigación, como bien lo dijo Antonio, es muy importante para hacer una universidad, y que esto les permita luego abordar cualquier otro tema. Es decir, esto mismo lo vamos a tratar de hacer con los polinizadores, en otro sentido, ¿no? Aplicar un modelo de pensamiento sistémico complejo de esta naturaleza, pero para abordar cualquier otro tema, ¿sale? Ya nos pasamos 3 minutos, pero lo bueno es que ahorita no tienen otra clase, entonces me tomo la libertad de decirles, pónganme ahí lo que quieran. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Quieren, antes de que nos vayamos, decir algo? Pues a mí se me hace muy interesante los diagramas que nos mostraste, como justamente las visiones que se puede tener, ¿no? Y cómo algo es mucho más lineal y otra cosa como más inclusiva, se podría decir. Bueno, pues se hace muy interesante ver y analizar eso. Muchas Sí. gracias, Santiago. Alberto, ¿nos quieres decir algo? O nomás se prendió tu camarita. Raise your hand. Aurora. Podemos repasar entonces, de acuerdo a la presentación que acabas de hacer, quién está representando cada aspecto, cada perspectiva. Es decir, el equipo de Antonio está representando la voz del alumno o del La profesor. estructura, el deber ser. Antonio es el deber ser. Santiago, Keila y Alfredo, los alumnos. Alberto, Guillermo y Brenda, los profesores. Y Nosotros somos el modelo más bien. Ah, ok. Bueno, entonces estaba yo equivocada. Sí, Ah, aunque es que creo que más sí. bien, lo que pasa es que lo que ustedes están haciendo es comparando el modelo, más bien los alumnos le toca a Alfredo, que es el que no tenemos. Ellos Santiago, Brenda y Alfredo lo que están haciendo es el modelo contra otros modelos. Esa es Antonio. Antonio es el deber ser, así de lo que es el modelo, cómo se está aplicando actualmente. Él es el que lleva el registro de qué está pasando en cada una de las materias con los elementos con los que estamos jugando. Este es lo que va a llevar el registro. Y Alfredo, y Michelle es el que le toca el de los alumnos, que ese es el que nos vamos a tener que aventar tú y yo. ¿Vale? Alberto, ibas a decir algo y claro que Aurora ¿Cuánto el equipo? No, ese era el equipo 2. Tienes tu micrófono apagado, Alberto. Luego lo tengo el de Antonio, Michelle, pero me falta uno, el de Keila, ¿no? No, ese es el de Santiago, Keila, Santiago. Ajá, es que dijo sin querer Brenda, pero en realidad es Keila. Ah, perdón. Te digo que siempre los confundo. ¿El de Brenda cuál es? Brenda, Guillermo y Antonio. Keila, Santiago y Alfredo. No, profesora, es Guillermo, Alberto y yo. Cierto, Antonio está por separado. Sí, pero Aquí lo están entendemos perfectamente, profesora. Guillermo, Sí. Brenda y Alberto. Santiago, Keila y Alfredo. Y Antonio, Alberto, Brenda, ¿qué están haciendo? ¿Qué perspectiva? ¿De quién juegan? profesor. Vale, Guillermo, muchas gracias. ¿Querías decir algo antes de que te fueras? Nada más déjanos ahí tu comentario, acuérdate. Es que veo que pones caritas, pero no dices nada y no sé si estás trabajando. Entonces, me gusta tu pandita. Ok, estás trabajando, no te preocupes. Córrele, váyase usted a trabajar. Ok. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a Dios. Bye, bye. Avanzar con mi entrevista. Vale. Gracias, Brenda. Adiós, profesora. Gracias, Antonio.